Bueno, estamos entonces en los Salmos. Los Salmos, qué libro este, ¿no? Se dice que cuando entramos en los Salmos estamos entrando en el santuario de Dios. ¿Qué les parece? Un santuario literario, se dice que Dios usa para enseñar, para estimular y para guiar en la adoración al pueblo de Dios, a nosotros mismos, ¿no? Em, y es interesante ver cómo el santuario estaba en el medio del pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Y notemos que también los salmos están en el lugar medio de nuestra Biblia, ¿sí? No es casualidad eso, ¿eh? Que en el medio de la Biblia están los salmos de la misma manera que el santuario de Israel estaba también en medio del pueblo. Es una fuente de inspiración para los creyentes, ¿eh? Y siempre la intención que tienen, sobre todo el propósito que tienen los salmos es de adorar. Si bien, por supuesto, edifican, enseñan, su propósito principal es adorar, ¿sí? Dar la gloria a Dios. Y Dios es el centro, son teocéntricos, ¿verdad? Es el centro de los salmos. Dios es creador, el que sostiene y dirige la historia. Y sobre todo es salvador, ¿no? ¿Qué libro entonces el de los Salmos realmente, ¿no? Es algo que realmente nos influye mucho cuando leemos los Salmos, ¿no? Por la forma que están, por supuesto, escritos en una forma poética y sobre todo no, tiene siempre estas metas de aprendizaje, conocer las múltiples formas de protección que Dios da al que acude a Él y le sigue fielmente. Y tener en cuenta cuando entramos en los salmos que son poesías, ¿sí? Porque las poesías, como dice allí, contienen palabras metafóricas, o sea, la poesía es un arte creativo, entonces al ser creativo realmente no es literal, sino que sus palabras para que sean más contundentes, más fuertes, a veces también querer dar una sensación de debilidad, siempre se utilizan algunas palabras que no son exactamente literales, ¿no? Pero que quieren dar un significado claro entonces de lo que está sintiendo quien escribe esa poesía, ¿no? Por eso tener en cuenta siempre eso y que tiene símbolos, tiene imágenes, muchas figuras de lenguaje, ¿sí? Tener siempre presente eso, que no son literal, porque hay figuras realmente que nos dan una representación mucho más allá de repente de lo que la palabra literal en su significado simple quiere decir. Y como dice acá, el lector, el oyente, responde con su sentir, su experiencia al leer o a escuchar. Es bueno que cuando nosotros leemos los salmos, ¿sí? También nos identificamos con ellos, ¿no? Como dice allí, al contener los salmos las experiencias de la vida real de quienes los escribieron, nos identificamos con sus autores. Poder identificarnos, ¿no? ¿Cuántos salmos tenemos que son preferidos y que responden a determinadas situaciones de nuestras vidas? Por ejemplo, vamos a ellos muchas veces al mismo salmo o a diferentes salmos, pero nos repetimos a veces en algunos porque tenemos cierta preferencia, porque nos han ayudado en diferentes situaciones, nos hemos identificado plenamente entonces con el autor. Y lo que vamos a estudiar es el trasfondo histórico que tiene, son los salmos de gratitud, los que vamos a estudiar. Este es el primero de los tres estudios entonces que tenemos acerca de estos salmos, ¿sí? Que expresan gratitud a Dios, ¿sí? Un triunfo, una victoria, una situación difícil en la cual Dios intervino concretamente, determinadamente, ¿sí? Y el autor entonces acá expresa su agradecimiento. Son semejantes a los de la alabanza que acabamos de estudiar, veníamos estudiando justamente salmos de alabanza, ¿verdad? Que también alabar a Dios, que es algo positivo, siempre alabar, que estimula, ¿verdad? Que nosotros le damos la gloria, le damos la honra y también sentimos esa fortaleza, ¿verdad? La alabanza nos edifica, ¿verdad? Nos enseña, nos guía también. Y los salmos de acción de gracias se usaban en los grandes festivales del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí habían grandes festivales, entonces lugares de reuniones importantes, donde allí entonces habían, digamos, el salmista se expresaba allí, el autor se expresaba allí, la persona que salió de esa situación se expresaba allí, dando entonces las gracias a Dios por haberlo salvado de determinada situación, ¿no? O sea, como que tenían cierta oportunidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de gratitud,
acción de gracias. Estos son salmos, si bien por ejemplo los salmos de estos de gratitud tienen dos puntos, uno que sería la acción la gratitud individual, digamos, y por otro lado también la gratitud del pueblo, de la nación misma también, que expresaban su gratitud. Y por ejemplo, en el sentido de salmos de gratitud del pueblo, de la nación, están estos salmos allí, 65, 67, 75, 107, 124, 136, que son salmos donde el pueblo de Israel en su todo, en su totalidad, entonces se expresa, ¿no? Salmos de acción de gracias se escribieron cuando el Señor respondía a una necesidad, en los que comentaba hace un rato, se recitaban en los cultos del templo, como una expresión de gratitud por la ayuda de Dios, ¿sí? La persona en ese momento entonces testimoniaba cómo el Señor lo había sacado de esa situación concretamente, y entonces allí lo hacían en forma de cántico, ¿sí? En forma de poesía también, ¿verdad? Para poder ilustrar concretamente lo que sentía. Y después del cántico se ofrecía una ofrenda de gratitud también, una vez que se terminaban, digamos, esos cánticos de gratitud, allí se hacía la ofrenda, así como tiene allí la figura. Así que entonces el Salmo de gratitud es un testimonio cantado donde el salmista contaba lo que Dios había hecho por él, ¿sí? Esa es, digamos, la postura, ¿no? La posición que tenían, ¿no? Y me detengo en esta palabra gratitud, ¿no? Porque esta actitud de gratitud en la vida siempre es algo que nos fortalece. Una cosa es ser, digamos, criticón, enojadizo, amargado, estar poniendo la vista en lo que uno no tiene, en cosas complicadas que le han pasado, pero no ver las cosas gratas que el Señor nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado, sin duda que nos hace tener una postura difícil, ¿no? Pero la actitud de gratitud realmente nos pone en una posición muy buena ante el Señor y ante la vida misma, ¿no? La Biblia nos exhorta a dar gracias por todo, ¿sí? Porque esa es la voluntad de Dios, nos dice la Biblia. Entonces, sabemos que Dios tiene el control, que Dios es el que maneja todo, ¿sí? Y bueno, y hay situaciones difíciles, pero bueno, esa actitud que podamos tener ante las situaciones difíciles también de gratitud, porque de alguna manera nos está enseñando el Señor, también es importante, ¿sí? Nos habla de regocijarnos, nos habla de buscar la paz, o sea, todas actitudes positivas entonces que nos ayudan siempre a estar cerca de nuestro Dios, sentir su presencia y nos ayudan, por supuesto, en la vida misma, ¿no? Bueno, y si bien vamos a analizar más profundamente el Salmo 18, hay, por ejemplo, otros salmos, así que queremos más o menos hacerle un comentario, como es el Salmo 68, que el Salmo 68, como dice allí, son varios puntos, varios cánticos de victoria, ¿sí? En el Éxodo, cuando ellos son liberados de Egipto, en el desierto, ¿verdad? Que el Señor los sacó de varias situaciones difíciles, hubieron varios triunfos en el desierto, sin duda, de victoria. En Canaán, ¿verdad? Cuando entran a la tierra prometida, también en Sión, ¿sí? El monte de Dios, ¿verdad? Donde David establece la fortaleza también y es victoria, por supuesto, para el rey, por la salvación también, allí en el Salmo 68, ¿sí? Después, si ustedes quieren leerlo, van a ver todos estos puntos, cómo se resaltan. Y la finalización, la conclusión del Salmo 68 es que todas las naciones reconocen a Dios, ¿sí? El único, el verdadero, el todopoderoso es el Señor. También el Salmo 144 está dentro de esta categoría. Tiene una primera parte que es la súplica del rey por la protección y la victoria, que es del versículo 1 al 11. Ahí entonces él demuestra, además de la súplica, también la protección que siente y la victoria que se le da. Y la segunda parte, del 2 al 15,
una súplica comunitaria para la prosperidad de la nación. ¿Sí? Ahí, todos juntos, digamos, ruegan al Señor, ¿verdad?, para que la nación vaya adelante y prospere. Bien, y vamos entonces a entrar en el Salmo 18, que es el salmo que queremos analizar. ¿Sí? Estos salmos de gratitud. El Salmo 18 también se encuentra en 2 de Samuel, 22, 1, 51. Allí también es prácticamente idéntico. Si ustedes van a ese texto, a esta cita bíblica, van a ver que es prácticamente idéntico de cómo David se expresa allí en Samuel. En 2 de Samuel es que está. 2 de Samuel, sí, 22, 1, 51. Y bueno, aquí David expresa entonces su gratitud a Dios por haberlo liberado de todos sus enemigos, ¿sí? Si nos metemos en aquel tiempo histórico, estamos hablando obviamente de tiempos de conflictos, de guerras, de enfrentamientos muy seguidos sin duda, y bueno, y pueblos que realmente eran muy crueles, ¿sí? Con los cuales que David se tenía que enfrentar. La verdad central entonces que tiene esta lección, lo que dice allí, que Dios protege y da victoria a la persona que se lo pide y que confía plenamente en Él, ¿sí? Junto con la petición, la confianza. No puede, digamos, estar separado esto, ¿no? Pedimos, pero con la confianza que está escuchando y que en su tiempo y en su voluntad el Señor va a obrar siempre, ¿sí? Junto con esa petición, entonces, confiamos en el Señor. Bueno, y la primera parte del Salmo, que es del 1 al 3, le ponemos este título, el Dios fuerte que salva, ¿sí? Porque si leemos allí, nos dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vean qué palabras hay aquí fuertes, ¿no? Qué palabras realmente contundentes, qué palabras que nos ilustran lo que representaba realmente el Señor para David, ¿no? Y comienza el Salmo con te amo, ¿no? El te amo es, te amo, Jehová, fortaleza mía, demuestra la relación íntima y profunda que tenía a su vez David con Dios, ¿no? Ama a Dios, es su todo, es su totalidad para él, todo es a partir de él, ¿sí? Y eso es muy importante, que Dios sea nuestro todo, ¿no? Esto siempre va a cambiar todo para mejor, para bien, ¿eh? Todo lo que hagamos, ¿sí? Cada cosa va a tener el lugar que le corresponde cuando hacemos de Dios nuestro todo, lo más importante, ¿no? Como dice también en el Nuevo Testamento, buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Tenemos que buscar siempre el reino de Dios y hacer de Dios lo más importante, ¿no? Y esta expresión de amor habla justamente también de la cercanía que David tiene con él, ¿no? Y después empieza una larga lista allí de nombres de Dios, ¿sí? Y cada imagen como que está enfatizando, digamos, lo que representaba para él, ¿no? Fortaleza, roca, castillo, libertador, escudo, fuerza de salvación y refugio. 7 cualidades de Dios, sí, que tenemos ahí en los versículos 1 y 2, bueno, que nos muestra realmente lo importante, lo que implicaba para David entonces el Señor, ¿no? La fortaleza, ¿no? La fortaleza, un lugar, si bien también es un lugar de refugio, es un lugar de protección, ¿sí? Simboliza una firmeza, una estabilidad, lo mismo que la roca, ¿no? La roca también
simbolizando eso, ¿no? La seguridad que él siente, ¿no? Y la estabilidad que siente, ¿no? Este, la fuerza que también tiene. Y también, digamos, el retomar fuerzas para salir de vuelta a la lucha, ¿no? O sea, no es solamente el quedarse ahí encerrado, ¿no? Sino salir de vuelta a batallar, o sea, ir adelante, ¿no? Eso es lo importante también, ¿no? No tener una actitud pasiva, ¿no? Nos refugiamos en el Señor, nos alentamos en el Señor, tomamos fuerza, ¿verdad? Nos nutrimos de Él, pero para salir adelante, ¿verdad? Para salir adelante, para seguir haciendo, para seguir trabajando, ¿no? David muestra siempre esa relación de cercanía con él, pero para nutrirse y para tomar fuerza, ¿no? El castillo también tiene esa idea, ¿verdad? De estar resguardado, de estar protegido, de estar cuidado y libertador, por supuesto, ¿no? La libertad entonces que él encuentra al ser librado de sus enemigos y que siente únicamente junto a su Señor, ¿no? El escudo, la protección también, ¿sí? En el Nuevo Testamento también, en la armadura de Dios, en Efesios 6, nos habla del escudo, ¿verdad? Que paran los dardos del enemigo. Y la fuerza de salvación. ¿Sí? Qué importante esto, ¿no? No solo es fuerza, sino que es una salvación. ¿Sí? Lo saca de un lugar, digamos, que a él lo angustia, que él se siente como estrechado, se siente como acorralado. Él lo salva de ese lugar, ¿sí? Y bueno, y también la figura del refugio, ¿sí? Sentir ese refugio, que también a mí se me viene esa canción Dulce Refugio, ¿no? Que tenemos con el Señor, ¿verdad? Un refugio donde el Señor nos tiene contenidos, ¿m? Nos tiene contenidos y nos tiene muy bien cuidados, ¿sí? O sea que en estos versículos tenemos esas imágenes de nuestro Señor, ¿no? Y también, si nosotros vemos, hay una parte que dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová, o sea, como acá hay un llamado a Jehová, ¿sí? Quien es digno de ser alabado, él siente que únicamente Jehová puede ser alabado y glorificado y honrado, y seré salvo de mis enemigos, ¿sí? Él tiene esa certeza, ¿no? Vean qué importante, ¿no? Y qué importante que nosotros también, como decía anteriormente, no tengamos también esa certeza junto con nuestra petición, la certeza de que seremos salvos, de que saldremos de esa situación en el tiempo, como decíamos, en la voluntad del Señor, pero saldremos de esa situación, ¿sí? Esa situación es como un eterno peso de gloria, como se dice, ¿no? Que obviamente también nos va a llevar a algo mejor, porque por algo estamos pasando por esa situación, si la vivimos en el Señor, ¿no? Lógicamente, ¿no? Invocar a Jehová, llamar a Jehová. Entonces, en situaciones difíciles, llamar a Jehová, ¿verdad? Para que Él nos auxilie. Y en esta parte que se titula La angustia que enreda, ¿sí? Es el 4 y 6, que aquí los tienen. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Vean qué figuras, ¿no? Me rodearon ligaduras de muerte. ¿Sí? Él se siente morir, concretamente. Se siente atado además, ¿no? Ligaduras, que se siente absolutamente atado a la muerte, siente en fin, como que ha perdido todo, ¿no? Y torrentes de perversidad. Vean también, torrentes tiene la idea esa, ¿no? Algo que baja a gran velocidad y en gran cantidad, ¿no? Como algo muy pesado realmente, ¿no? Y a una gran velocidad bueno, que es poder, es muy difícil poder soportarlo, ¿no? De perversidad, ¿no? Porque él está hablando de sus enemigos, ¿no? Que son crueles realmente, ¿no? Y lo atemorizaron, ¿no? Siente miedo, ¿eh? Él siente miedo, sin duda, en esa situación, ¿no? Ligaduras del Seol me rodearon. ¿Sí? Del Seol tiene que ver con el lugar de los muertos, ¿no? Y él se siente rodeado, como dice allí, me tendieron lazos de muerte, se siente rodeado entonces de la muerte misma, ¿no? Siente que va a morir, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? En mi angustia invoqué a Jehová. Pregunto, ¿no? ¿Qué significa para ustedes angustia, la palabra angustia? A ver, Desesperación, desesperación. impotencia, Aprete. dolor, tristeza. Sí, sí.
tiene varias, ¿no? Como que hay varias palabras que pueden definir angustia, realmente es muy amplia, ¿no? Este, Bartán, dijiste vos, perdón. Apriete. Aprete, sí, también, exactamente, porque tiene que ver, digamos, con una situación de estrechez también, un sufrimiento muy agudo, y tiene que ver con un lugar, digamos, donde uno se siente acorralado, ¿no? Es como que el espacio se cierra alrededor de uno y no hay salida, ¿no? No hay ninguna salida, ¿no? Entonces, en esa situación de angustia total, ¿no? Que cada uno lo siente a su manera eso, ¿no? Porque tenemos diferentes síntomas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado que se me aprieta la garganta, ¿no? Me quedo medio sin voz, por ejemplo, ¿no? En situaciones en que he sentido ese sentimiento tan fuerte, que es como un dolor en el alma, ¿no? Que uno siente, ¿no? Y que se siente acorralado. Este, Allí entonces invoca a Jehová, llama a Jehová nuevamente, pero además clama a Dios, o sea, como que es más fuerte, ¿no? La palabra clamar tiene mayor intensidad, ¿no? A mi Dios, ¿no? Recuerden esto, mi Dios, o sea, Él muestra acá una gran cercanía con el Señor, ¿eh? Él no es llamé a Dios o a un Dios, no, a mi Dios, ¿no? ¿Eh? Al Dios realmente que Él siente que lo va a salvar, ¿no? Y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, ¿no? La Biblia es importante que tiene esa combinación siempre, ¿no? Y que lo vemos en los salmos sobre todo, de clamar a Dios y responder, ¿no? Y Él oye. Como dice también el Salmo 34, ¿no? Clamé a Dios y Él me oyó y me libró de mis temores, ¿no? Esa también es una certeza que tenemos que tener, ¿no? Cómo el Señor escucha, ¿no? Porque llegó delante, como dice ahí, de Él a sus oídos. ¿Eh? Tiene la tranquilidad que ese clamor que él tiene, entonces llega a sus oídos, ¿no? Y si ustedes van a la... Si tienen sus Biblias abiertas, obviamente, supongo que sí. Si ustedes van a los versículos del 16 al 19 en el mismo Salmo, hay acá una muestra claramente de la liberación y del rescate, ¿no? Que hace el Señor, ¿no? Que dice que envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas, me libró. O sea, me tomó, me sacó, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. O sea, sus posibilidades humanas, digamos, estaban absolutamente derrotadas, ¿no? Él necesitaba, obviamente, la ayuda del Señor, ¿no? Se enfrentaron a mí el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Y el 19 dice, Él me sacó a un lugar espacioso, ¿no? El lugar espacioso justamente tiene el sentido de salvación, porque en la raíz hebrea de esta palabra, que es Yahá, que de ahí proviene la palabra Yeshua, ¿sí? Tiene que ver justamente con salvación. Es sacar de un lado, digamos, de estrechez, de apretura, ¿sí? Un lado que se va cerrando a un lugar espacioso, a un lugar grande, amplio, ¿sí? Donde se respira. Eso es lo que siente el salvista. Y ese es el sentido de la salvación, como hizo el Señor con nosotros, ¿no? Nos sacó de nuestra mente estrecha, digamos, y encerrado en nuestras cosas, ¿sí? En nuestro mundo, y lejos de Él, y nos llevó a un lugar espacioso, donde podemos ver las cosas de Dios, ¿sí? Ese milagro que hace en nosotros, y ver inclusive desde la perspectiva de la eternidad. ¿Mm? Es como que sencillamente se amplía absolutamente entonces nuestro espacio, nuestro propio mundo, ¿verdad? Qué importante. Entonces, como Dios lo desenreda de su angustia, de toda esa estrechez que siente y lo lleva a un lugar espacioso. ¿Sí? Y después, leyendo del 7 al 19, ¿sí? Que no lo tengo acá, así que lo leo de la Biblia. Dice, la tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas, se estremecieron porque él se airó, humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor, y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió, una densa oscuridad
había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, se remontó sobre las alas del viento, puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes, por el granizo y los carbones de fuego. Jehová tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Vean qué figuras, ¿no? De la naturaleza que está poniendo también, y figuras, digamos, del enojo propio de Dios, ¿sí? Mostrando el soplo del aliento de su nariz. Se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Vean cómo quiere mostrar el poder de Dios, ¿verdad? Que se descubren los propios cimientos del mundo. El 16 y el 19, que los había leído, pero los vuelvo a leer, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Él me sacó en lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Sí, esta victoria que él siente, sí, que es todo dependencia de Dios, absolutamente dependencia de Dios, ¿verdad? Ese triunfo es porque él depende de Dios, ¿sí? Bueno, estos versículos que yo leí, nos muestran esa acción, ¿no? Poderosa de Dios y todas las expresiones de la fuerza de él, especialmente de la naturaleza, ¿no? La tierra se estremeció, tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas, se estremecieron porque él se airó. Las figuras del enojo del Señor, humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor. Dios desciende para ayudarlo, ¿no? En el versículo 9 dice, inclinó los cielos y descendió, y una densa oscuridad había debajo de sus pies. O sea, como muestra como una tormenta, ¿no? Y después muestra acá como una figura, muestra, ¿no? Claramente es una figura sobrenatural, sobre un querubín, sobre un ángel, y voló, ¿no? Se remontó sobre las alas del viento. Y después cuando dice puso tinieblas alrededor de sí, como su morada secreta, es como que se esconde para cumplir sus propósitos, ¿no? Y después mostrando, digamos, esas tinieblas que dice alrededor de él en el versículo 12, es como que aparece y se corta la oscuridad, ¿no? Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes, por el granizo y los carbones de agua. Esa oscuridad que muestra ahí, esas tinieblas, esas densas nubes, se corta con su resplandor, ¿no? Y bueno, y después sigue, tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, muestra la potente, fuerte voz de Dios. Y bueno, y todas las figuras que vemos allí, ¿no? El enojo del Señor y los cimientos, se descubrieron los cimientos del mundo, ¿no? Él quiere expresar, ¿no? Con figuras de la naturaleza, realmente todo lo que sucedió ahí en ese momento donde fue librado de sus enemigos. Después en los versículos del 20 al 24 dice, Jehová me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impiamente de mi Dios, porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Por tanto, Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Acá como que puede dar la impresión de que David se está jactando de su conducta, ¿no? Pero más bien lo que quieren indicar estos versículos es que David toma muy en serio toda esa ética revelada por Dios, ¿sí? La buena actitud, la buena conciencia, ¿no? Pablo también en el Nuevo Testamento nos habla del poder de una buena conciencia. Con buena conciencia me he conducido, dice él en el libro de los Hechos. También lo dice a Timoteo, ¿no? La buena conciencia,
¿sí? El sentirse bien ante Dios para pedirle ayuda, porque eso también nos ayuda, nos da confianza, sentimos ese apoyo. Obviamente si nosotros estamos en una actitud de desobediencia, si estamos en pecado, si estamos distantes de Dios, en momentos difíciles resulta complicado ir a Dios, porque no nos sentimos quizás dignos de poder acercarnos a nuestro Señor. Otra cosa es cuando obviamente estamos dentro de lo que son sus estatutos, de lo que es el pacto que él ha hecho, ¿verdad? Porque también aquí lo que David muestra es ese pacto al cual Dios es fiel y también él tiene que cumplir su parte, ¿no? También habla de la palabra, habla de que no se ha apartado sus estatutos, es decir, la palabra que transforma, el estar leyendo la palabra, estudiando sus principios de vida, que son la Biblia, eso también nos transforma y nos ayuda y nos da promesas que nos ayudan en momentos muy difíciles, ¿no? Tener promesas en nuestro corazón cuando de repente estamos pasando mal entre cualquier situación, y poder recordarlas siempre nos va a ayudar, ¿no? Va a haber, obviamente, otra diferencia para mal si no recordamos, ¿eh? Si no tenemos promesas que nos hagan, que no se disparen en ese momento, ¿no? Si en fin, como que hemos dejado tanto a veces de leer la Biblia que han criado telarañas en nosotros esas cosas y bueno, y no pueden salir en el momento indicado, ¿no? Eso es lo que de alguna manera quiere mostrar David, que él se ha tomado muy en serio entonces lo que el Señor le ha dicho siempre, ¿no? Ese punto es muy útil para tener en cuenta, ¿no? Que cuando obedecemos, cuando estamos cerca de nuestro Dios, obviamente es mucho más fácil poder pedirle ayuda realmente cuando estamos necesitando, cuando estamos en situaciones de angustia, ¿no? Y otra cosa que también muestra la vida acá, que a pesar de vivir una vida de obediencia, ¿sí? a nuestro Señor, estar cerca de Dios, también podemos tener problemas. No estamos exentos de dificultades, también pueden pasar, ¿sí? Porque acá lo que está diciendo David también, que él ha entrado en batalla con fuerzas enemigas de Dios justamente por obedecer a Dios. ¿Mm? Y eso también nos puede suceder. Por obedecer a Dios, por seguir su palabra, muchas veces obviamente tenemos esas batallas espirituales o batallas también hasta con seres queridos, que rechazan nuestra actitud, ¿no? Pero bueno, también el Nuevo Testamento en las bienaventuranzas nos dice, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen. Es decir, que el seguir a Dios también va a traer a veces persecución, va a traer inconvenientes, va a traer problemas. No estamos exentos de problemas, ¿no? Es interesante en el versículo 21 que en un sentido pleno, solo en Cristo se ha cumplido esto, ¿no? Y algunos, inclusive, algunos comentaristas hasta ven detalles mesiánicos allí en este salmo, ¿no? En el versículo 21, porque he guardado los caminos de Jehová, no me he apartado impiamente de mi Dios, ¿sí? Únicamente Jesús, ¿verdad? Puede decir eso, ¿no? O sea, como que también hay como una representación, decía aquí algunos comentaristas, mesiánicas, ¿no? Y no apartarse de la palabra, no apartarse del estudio de la palabra, ¿no? Esa es la vida que Dios quiere también para nosotros, ¿no? Esa comunión diaria que tenemos que tener en oración, en estudio de la palabra, para seguir siendo transformados en el Señor. Y después vamos a estos versículos, la relación que sostiene, los versículos 25 y 29. Y acá dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Bueno, acá claramente lo que nos está mostrando que
con el misericordioso te mostrarás misericordioso, con la rectitud, con la obediencia, con el seguir al Señor, con actitudes también nuestras de misericordia, ¿verdad? Actitudes de comprensión, de estar también en asuntos de necesidad de otros. El Señor también se muestra de esa manera con nosotros, ¿no? Y la base justamente de esas bendiciones del Señor es esa relación de obediencia, ¿no? Estar recto y recto para con el hombre íntegro. O sea, esas bendiciones que tenemos allí es justamente por estar en una relación correcta con Él, ¿no? David deja claro que es por la misericordia y la obra de Dios que ha podido seguir a Dios y vencer, ¿sí? Y es una relación, digamos, que tiene que ser permanente para que se cumpla entonces todo esto, ¿no? Para que se cumpla ese pacto que Dios tiene con Él y que por supuesto también tiene con nosotros, ¿no? Guiados por la misericordia, vivir entonces una vida limpia frente a Dios y a los demás también, ¿verdad? Y después también nos muestra que Dios es severo con el perverso. El que procura desviarse de sus reglas, Dios es severo con él. Porque tú salvarás al pueblo afligido. En este caso, en mi traducción acá, esta es una traducción diferente, acá dice, ese es el... Habla de humildad. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna otra versión de lo que dice ahí, el versículo 27. Salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altivos, dice acá, ¿no? Que también tiene este sentido, ¿no? Pero bueno, la humildad ante el Señor que también es muy importante, ¿no? El Señor te da gracia a los humildes. Y humillarás los ojos altivos, ¿no? Y si recordamos en Proverbios, es una de las 6 cosas que aborrece el Señor, ¿no? Los ojos altivos. En Proverbios 16, 17, tenemos allí entonces esa promesa allí, ¿verdad? Las 6 cosas que aborrece Jehová. Y que mi lámpara alumbres, es una imagen de prosperidad, de duración. Se dice que también acá que es como que se quiere mostrar que apagar la lámpara era como la extinción de la línea real, ¿no? Si se apagaba esa lámpara que alumbraba, digamos, ¿no? Ese reinado de David, ¿verdad? Que tenía que seguir, también se apagaba la extinción, ¿no? Hay una referencia importante en el Salmo 132, versículo 17 a esto. Y bueno, y él reconoce además que la luz, su luz, es dada por Dios, viene de Dios. Él es el único que puede alumbrar su camino, ¿no? Y la luz también siempre tengamos en cuenta que bíblicamente nos habla de Dios. La luz nos habla de Dios mismo, nos habla de un camino recto, nos habla de creación, ¿sí? Cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, o sea, sí, es una figura muy importante, ¿no? Y él entonces experimenta esto, ¿no? Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, en esa oscuridad que él se sentía, el Señor le provee la luz y de esa manera, entonces como dice luego ahí abajo, contigo desbarataré ejércitos y como Dios y con mi Dios asaltaré muros. Sí, alumbrará entonces el Señor, ¿no? Necesitamos entonces esa luz, ¿sí? Que nos da claridad entonces para ir por el camino, nos da valor, ¿sí? Nos da seguridad, nos da confianza, ¿no? Y David manifiesta acá su confianza en Dios. Y esto es siempre con la compañía de Dios, ¿no? Él demuestra, David, siempre que ese vigor que él siente para enfrentar la batalla es Dios, ¿sí? Es Dios como le cambia entonces esa situación difícil, complicada, de angustia, ¿sí? Se la cambia totalmente, ¿sí? Cambia todas esas preocupaciones con la confianza que él tiene en Dios, se las cambia por resoluciones y por acción, ¿sí? Que finalmente lo llevan a la victoria. Después de los versículos 30 al 45, dice, perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra de Jehová. Él es escudo a todos los que en él se refugian. Porque ¿quién es Dios fuera de Jehová? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios?
Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. La primera parte, los primeros versículos 30, 31, es una declaración de lo que significa Dios para él, ¿no? Escudo a todos los que se refugian y también hablando de lo que significa para todos, ¿no? Porque ¿quién es Dios fuera de Jehová? O sea, Jehová es el Señor, ¿sí? Y nadie, por supuesto, tiene el poder de él. ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? ¿Quién es esa estabilidad, esa firmeza? Nadie lo es. Y luego, del 32, dice, Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla. Así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Me, me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví sino hasta acabarlos. Los golpeé y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies, me ceñiste de poder para la batalla. Doblegaste a mis enemigos debajo de mí. Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvase. Clamaron a Jehová, pero él no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento, los deshice como lodo de la calle. Tú me libraste de las contiendas del pueblo y me pusiste como jefe de las naciones. Aún los pueblos que yo no conocía me sirvieron, apenas oían de mí, me rendían obediencia, los hijos de los extranjeros me adulaban, los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Vean qué relato que hay acá, ¿no? Este es un relato justamente de la intervención de Dios a su favor, ¿sí? A partir del versículo 32 es un relato entonces a su favor, es como, digamos, en cada momento, siempre a su lado, paso a paso, como instruyéndolo, digamos, en lo que tenía que llevar adelante, ¿verdad? Él muestra acá toda esa dependencia que tiene con Dios, su andar, sus movimientos, su actuar, ¿verdad? Eso es en base a todas esas estrategias que le da el Señor. El Señor le da todo, digamos, esas instrucciones para que él lleve adelante. Todo lo que a él le hace falta se lo da el Señor. Destreza, habilidad, agilidad, ¿sí? Cuando habla acá, ¿no? Haces que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantienen firmes sobre mis alturas, ¿no? Esto me hace recordar a Habacuc, ¿verdad? Que hace mis pies como de ciervas en mis alturas, me hace andar, que dice en los últimos versículos del libro de Habacuc. Y la figura del venado, el venado se dice que tiene unas pezuñas, ¿sí? Además de una agilidad tremenda, tiene unas pezuñas que le permite andar entre las rocas, ir a grandes alturas y saltar como si estuviera en un terreno firme, bajo, ¿verdad? Pero moverse con una rapidez bárbara que es increíble, ¿no? Entonces él toma esa figura, entonces ilustra esa figura, ¿no? Cómo Dios entonces lo entrena, lo guía, lo va llevando adelante, ¿no? Lo enseña entonces a enfrentarse en esos momentos malos, lo enseña realmente a poder enfrentarse y vencer, ¿no? Ser liberado, ¿no? El versículo 35 también habla de que Dios desciende para salvarle, ¿no? Como dice, y tu condescendencia me ha engrandecido. ¿Eh? Es como que ha bajado entonces para salvarle, ¿no? Acá hay como también una figura mesiánica, una figura de Jesús, ¿no? Esa certeza que tenemos en Cristo, ¿no? Que tomó nuestro castigo, bajó, tomó nuestro castigo, ¿sí? Y venció a las fuerzas malignas en la cruz, ¿sí? Allí ese símbolo de la cruz también de alguna manera está como representado acá, ¿no? Este, y, y también en los versículos 43, en 43 y 45, si bien hablan de David, por lo menos cuando compuso este salmo, él no tuvo que enfrentar conflictos en su propio pueblo, ¿no? Es como que hay una paz interna, ¿no? Tú me libraste de las contiendas del pueblo, dice acá, ¿no? O sea, como que hay toda una paz interna que le permite también llevar adelante todo esto, ¿no? Y después vean que en qué condición quedan los enemigos de él, ¿verdad?
que dice, los hijos del extranjero se desvanecían y salían temblando de su escondrijo. Los hijos de los extranjeros me adulaban, dice en el versículo 44. O sea, vean en qué condición y qué relación él empezaba a tener de acuerdo a estas victorias que le iba dando el Señor. Y después acá en estos versículos tenemos toda esa respuesta del propio salmista como agradecimiento, digamos, al Señor, ¿no? Y acá tenemos viva Jehová, ¿no? Que es un grito de júbilo, y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, ¿no? Está todo ese agradecimiento entonces que David le da a su Señor. El Dios que venga a mis agravios, somete a los pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de hombre violento. Y por tanto, yo te confesaré entre las naciones, Jehová, y cantaré a tu nombre, ¿no? Esa exclamación de honra a Dios, recordando todo lo que Dios ha hecho, y el salmista habla ahí también de que le confesará a las naciones, ¿no? De esa manera, digamos, que Él es librado, Él lo tiene que decir y hablar de ese Dios poderoso, todopoderoso, que lo acompaña, ¿no? Tiene que decirlo, tiene que testificar, ¿no? Realmente eso es muy importante, ¿no? Que demuestra el salmista, ¿no? Y dicen que en los versículos 49 y el 50, que el 50 dice, Él engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Que inclusive también acá habla de que es como si bien tuvieron que ver con David mismo, pero de manera más completa se cumplen en Cristo. Y se siguen cumpliendo inclusive también en la representación de creyentes que llevan adelante entonces su mensaje, ¿no? Y Pablo también es importante tener en cuenta este versículo 49, en su carta a los romanos él la utiliza en relación justamente cuando quiere mostrar que judíos y gentiles, Jesús vino para los dos, vino para todos, ¿no? Este mismo versículo, ¿no? Que dice, por eso te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaremos a tu nombre. Pablo lo utiliza en Romanos capítulo 15, versículo 9, lo está utilizando allí entonces para mostrar que Jesús vino para todos, judíos y gentiles, ¿no? Y acá están los versículos claves que tenemos en esta lección, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Enaltecer al Señor, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación, y por supuesto este versículo que es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque esa es una función de nosotros. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Así que bueno, veamos algunas aplicaciones, cómo vale la pena enfatizar la importancia de leer estos cantos de gratitud, ¿sí? Porque nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan a recordar cómo Dios siempre está a nuestro lado, ¿verdad? Y que podemos contar con Él siempre, en todo momento, también en el futuro, en el presente, en el futuro, ¿sí? Podemos, por supuesto, ir a Él, ¿verdad? Dándole gracias por la intervención de Él en nuestra vida. Pedir a Dios su ayuda en nuestros momentos difíciles, ¿sí? Hay que pedirle al Señor, ¿sí? No sentirnos autosuficientes, sino pedirle a Él, ¿verdad? Él escucha y provee sin duda la protección que necesitamos, ¿no? Que hace falta. El creyente tiene que vivir una vida comprometida para poder contar con el favor de Dios, ¿no? Esto es lo que hablábamos, una cosa es estar lejos de Dios, distanciado de la palabra, de la oración, de la congregación, ¿sí? Pasar por momentos difíciles. Cuesta mucho ir al Señor entonces, ¿no? Poder sentir que contamos con el Señor, ¿no? Entonces, si hay una vida de obediencia, de compromiso, ¿sí? De responsabilidad, como creyentes que somos en Cristo, sin duda que eso nos ayuda a acercarnos a nuestro Dios. Nuestras actitudes son vistas por Dios, sabemos que Dios ve todo lo que hacemos, ¿no? Nada hay escondido para Él, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos solos, ¿sí? Nada hay escondido para Él. Él ve todo lo que hacemos y también lo ven los demás, ¿no? Eso es importante, ¿no? En situaciones difíciles
cómo nos comportamos, qué ven los demás, ¿no? El Señor, en esas angustias que podemos sentir, ¿no? Cómo nos sentimos, ¿no? ¿Les ha pasado de estar en situaciones así angustiados y de repente también orar al Señor y sentir como una especie de ayuda inmediata? ¿Mm? Que el Señor viene a ayudarnos, ¿no? Y cambia la situación completamente en forma así como rápida. Este, eso es algo también siempre para tener en cuenta, ¿no? Y el creyente bendecido por Dios debe dar testimonio, ¿no? Esto es fundamental. Somos bendecidos para bendecir, ¿sí? Somos consolados para consolar, ¿eh? Siempre lo que tenemos es para hacer, ¿sí? Para ser activos, para tener acción, no para quedárnoslo con nosotros, ¿no? Por eso termino con este versículo, ¿no? De Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es importante, saber que contamos con la compañía del Señor. Amén.